Luis Tapia, abogado, experto en todos estos temas. Luis, gracias por acompañarnos. Te hemos seguido también en tus redes, en el Twitter, cómo has estado muy pendiente de este tema, de las sesiones del Pleno ahí en la Suprema Corte de Justicia y todo este caso que, pues bueno, entre que sí los detalles, se queda la prisión preventiva oficiosa en la Constitución, porque todas las ministras y ministros estaban de acuerdo en que es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. Y ahí está, insertada en la Constitución. Entonces, me parece que las discusiones pues van a tener que continuar. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Elisa. Buenas noches. Gracias por invitarme. Un saludo a la audiencia. Sí, efectivamente, digamos, yo quería destacar que es buena noticia que la Corte le dice al presidente, al Congreso, no pueden seguir aumentando delitos a la lista de prisión preventiva oficiosa. Ya la Constitución tiene demasiados. Si vía Código Nacional de Procedimientos Penales seguimos aumentando delitos, no vamos a acabar nunca, ¿no? Entonces, eso es un buen mensaje. Es mala noticia que pese a que hay un consenso de 8 o 9 votos de que esta figura viola los derechos humanos, viola los compromisos internacionales de México, la prisión preventiva oficiosa, viola el derecho a la libertad personal y el derecho a la presunción de inocencia, no se hayan puesto de acuerdo sobre cuál es el modo de proceder, y como no se pusieron de acuerdo, no pudimos tener un impacto más allá de los delitos fiscales, para otros delitos, para personas acusadas, por ejemplo, de portación de armas o delitos contra la salud o de huachicol o delitos electorales o delitos asociados a corrupción, que va a tener que seguirse imponiendo esta medida que hay que decir es simplemente personas que están siendo investigadas para ver si cometieron delitos. No es que haya evidencia contundente, es apenas una autorización inicial para investigarlo. Exacto, no sabemos si es culpable o inocente, todavía no se presenta prueba alguna, todavía la Fiscalía no hace nada de su trabajo, pero vamos a meterlos en prisión y en lo que vemos, ¿no? Hay que decirlo, eso es muy importante y por eso, obviamente, los tratados internacionales están en contra de esta prisión preventiva oficiosa, los tratados que ha firmado México, por eso la inmensa mayoría de ministros y ministras, por ahí a lo mejor alguna que otra despistada, dice que no se violan derechos humanos, están de acuerdo con que es violatorio de derechos humanos, pero ahí está, no se ponen de acuerdo en cómo quitarlo, independientemente de que el presidente no lo quiere quitar y quiere aumentar las penas, y lo escuchamos todas las mañanas. Luis, pero en estos detalles, y como experto y abogado, explícanos, pues sencillamente, así, en términos muy sencillos, ¿por qué, por ejemplo, el ministro presidente Arturo Saldívar votó en contra del proyecto que se votó ayer del ministro Aguilar, Luis María Aguilar, si él ha sido clarísimo en su posicionamiento de que se tendría que quitar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución? Básicamente el proyecto proponía que oficioso no significa automático. Así es. Y que entonces lo que había que hacer era abrir un debate. Y lo que el ministro explicó es que era una interpretación un tanto artificial, era darle la vuelta al tema y decir, la Constitución no quiso decir lo que dice. Entonces, más bien, él decía, no, bueno, ahí lo que dice es que tiene que ser oficioso y que se tiene que directamente dictar la prisión preventiva, y lo que procede es que como Tribunal Constitucional hagamos un ejercicio y seleccionemos la norma que mejor protege derechos humanos, y la norma que mejor protege derechos humanos es la de fuente convencional, es decir, la que está en un tratado internacional. Y que está plasmado... Sí, perdón, te interrumpo, Luis. Obviamente que está plasmado todo esto y más en el artículo 1 constitucional. Entonces, aquí el tema es que tenemos a una figura violatoria de derechos humanos dentro de la Constitución y que va en contra también de la propia Constitución, del artículo 1, y por eso, por ahí, quienes han dicho es, bueno, claramente el legislativo no hizo su chamba, dejó ahí la prisión preventiva oficiosa y ahora es un merequetengue, y la posibilidad de que el Poder Judicial interviniera de alguna manera era lo que proponía el ministro Luis María Aguilar, pero el ministro presidente dice, no, es artificial, eso no tiene por qué estar. Entonces, la cancha tendría que estar
en el legislativo o habrá todavía alguna otra salida? ¿Viene la discusión del proyecto de la ministra Piña? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Tenemos, sí, por lo menos hay que esperar el proyecto de la ministra Piña, que es un amparo. Entonces, un amparo en revisión no requiere 8 votos, requiere nada más 6 votos. Entonces, eso es importante porque si ese proyecto se aprueba con una mayoría de 6, puede no ser vinculante, pero aunque no sea vinculante, va a tener un impacto fuerte en el sistema jurídico mexicano y sí podría trascender más allá de delitos fiscales, porque ese proyecto sí afecta todo el régimen de prisión preventiva oficiosa. Es decir, y dos, sí, te dejo, perdón Luis, sigue. El caso de la Corte Interamericana del señor Daniel García y el señor Reyes Alpizar está pendiente la sentencia. Entonces, cuando llegue esa sentencia, se espera que México sea condenado por la Corte Interamericana y que dentro de las reparaciones le ordene, por ejemplo, reformar la Constitución. Yo no me atrevería a decir que es un hecho que eso va a pasar, pero probablemente esa sea la mejor medida para solucionar el problema. Decidimos, lo hemos platicado aquí, poner una violación a derechos humanos en nuestra Constitución. Y hay una cosa que se ha repetido mucho y creo que vale la pena decir. No se trata de eliminar la prisión preventiva. Así es. Todavía es posible que personas peligrosas, que pueden afectar a una víctima, a un testigo, que se pueden escapar, vayan a la cárcel mientras se investiga el delito. El tema es que sea automático, sin revisar cada caso. Eso es lo problemático y eso es lo que nos hace a México, yo creo que un poco de vergüenza que tenemos un sistema penal con una figura tan nociva para los derechos humanos y que afecta a las personas más pobres. Eso es otra cosa muy grave. Y más vergüenza que se quiere engañar diciendo otra cosa, que no es así, Luis, pero bueno, ese es otro tema porque pues es un tema tan complicado a veces de entender estas cuestiones técnicas que es muy fácil decir, es que quieren que salgan todos los criminales. No, por favor, la prisión preventiva continúa, pero se tiene que presentar una investigación, las fiscalías tienen que hacer su trabajo, se tiene que ponderar, el juez tiene que decidir si se acepta o no se acepta, es justificada o no esa prisión preventiva, en fin, todo lo que sabemos. Vamos a ver qué ocurre. No sé cómo estén los tiempos. Tú sabes, Luis, más o menos sobre el tema del amparo que se va a revisar con el proyecto de la ministra Piña y después la resolución de la Corte Interamericana. ¿Tenemos más o menos ahí tiempos? Sobre lo primero, todavía no está listado el asunto. La Suprema Corte va a discutir el lunes o martes el caso sobre militarización, el acuerdo que le llaman militarista. Sí. El 5 de diciembre va a resolver el caso sobre duda razonable, el documental relacionado. Entonces, muy probablemente ya no sepamos de ese caso hasta el siguiente año con una nueva presidencia de la Suprema Corte. Y dos, el caso también de la Corte Interamericana, hay noticia que podría ser hasta febrero o marzo del año que viene, ¿no? Entonces todavía este tema, digamos, se va a quedar un poco en espera y seguramente lo tendremos que retomar en el 2023. Ya, el próximo año con una nueva ministra o un nuevo ministro que también se va a poner ahí muy interesante. Dicen que el presidente ya tiene... como dicen por ahí, no a su gallo, sino gallina, en este caso, ¿no? Dicen por ahí, y sí, pues, gente muy cercana, ¿no? Al presidente, no sé, pero hay que recordar que ahí sí se vota entre pares. Son los ministros y las ministras quienes van a elegir quién va a ser el próximo ministro presidente o ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Ahí sí son ellos mismos, entonces... Vamos a ver, ¿cómo la ves, Luis? No, es importantísima la decisión que viene. La Suprema Corte necesita ser un tribunal independiente. Desafortunadamente hay varias reformas legales, incluyendo la que pasó la Guardia Nacional al control de la Sedena, que van a ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la medida en que el presidente siga usando su mayoría mínima, no la mayoría calificada, la mayoría simple, para seguir reformando leyes que violan la Constitución, mayor peso y mayor importancia tendrán las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y necesitamos a una Suprema Corte que esté ahí lista para interpretar la Constitución y para básicamente
anular, invalidar normas legales que violen la Constitución y que sean impulsadas por el gobierno. Sí, bueno, ahí viene ni más ni menos que la electoral, porque no le alcanza para la reforma constitucional, vienen las reformas legales que van a llegar a la Suprema Corte y sí, muy importante en cualquier democracia, los contrapesos, las independencias, las autonomías. En fin, Luis, gracias por esta explicación, por la información. Ojalá podamos seguir en contacto. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Muy buenas noches. Un saludo. Buenas noches.